Hoy vamos a aprender sobre funciones en Python. A veces estamos escribiendo un programa y tenemos cierta sección de código que necesitamos utilizarla más de una vez. Entonces, en lugar de copiar y pegar muchas veces esa porción del código, podemos crear una función y luego podemos llamar a la función la cantidad de veces que necesitemos. Las funciones son como bloques de código que los vamos a reutilizar y nos sirven para que el código sea más modular e incrementa la reusabilidad. ¿Cómo definir una función? Primero escribimos la palabra def, luego asignamos un nombre, el que nosotros queramos, y abrimos y cerramos paréntesis. Acá tengo un ejemplo de la función saludar donde únicamente va a imprimir el texto Oli. Y luego para invocar a la función escribimos el nombre de la función, abrimos y cerramos paréntesis. Luego podemos asignar parámetros. Si queremos que nuestra función sea más dinámica o que se comporte o que modifique su comportamiento de acuerdo a los parámetros que le estamos indicando, entonces podemos hacerlo. Los parámetros se indican dentro de los paréntesis de la función. Acá tenemos la función saludar donde le mandamos un nombre. Entonces ya podemos personalizar el saludo de acuerdo al nombre de esa persona. Y cuando estemos llamando a la función tenemos que especificar un valor para ese parámetro. Podemos retornar valores también. Esto podría ser como resultado. Invocamos nuestra función hace un determinado procesamiento y al final la función nos va a retornar un valor. Acá igual tenemos un ejemplo donde digamos que vamos a generar el saludo y en lugar de que la función imprima el saludo nos va a retornar ese string con el saludo ya formulado. Entonces ya lo podemos utilizar fuera de la función. Parámetros con valor default. Por ejemplo, ya vimos funciones con parámetros, pero ¿qué pasa si a veces puedo mandar o puedo invocar la función sin parámetros? Entonces podemos asignarle un valor por default. También podría ser que yo tenga una cantidad de parámetros variable, es decir, puedo tener un parámetro, 100 parámetros o 10 parámetros. Entonces para eso utilizamos el asterisco. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos nuestra función generar saludo, decimos nombre igual amiguito. En caso de que la función no reciba un valor, se va a asignar por default el texto amiguito. Si la función recibiera un valor, entonces este texto no va a ser utilizado. Y entonces acá tengo dos ejemplos donde invocamos a la función con un nombre y también funciona si la invocamos sin ningún parámetro. Luego tengo otro ejemplo, igual la función generar saludos, solo que en este caso vamos a decir que vamos a saludar a muchas personas. Entonces en lugar de mandar como nombre 1, nombre 2, nombre 3, etcétera, escribimos asterisco, en este caso nombres, que sería el nombre de nuestro parámetro. Y entonces esta variable nombres va a ser como una colección o como una lista de valores. Entonces acá por eso tengo un ciclo for donde voy a recoger cada valor que se encuentra en ese parámetro y puedo generar o procesar en este caso lo que necesite para cada valor de la función. Y luego acá veo un ejemplo donde yo invoco a la función generar saludo y le estoy mandando dos parámetros, pero funcionaría exactamente igual si le mando solo un parámetro o 10 parámetros o 50 parámetros. Luego tenemos el ámbito o el scope. Esto aplica tanto para funciones como para ciclos, for, while, para if, etc. Entonces vamos a tener dos tipos de ámbitos, global y local. El local sería cuando una variable está definida dentro de la función y solo la podemos utilizar dentro de la función. Esa variable deja de existir o no existe fuera de la función. Y global es cuando la variable sí está definida fuera de la función y la podemos usar tanto fuera de la función como dentro de la función. Dentro de la función sí la podemos leer e imprimir o hacer lo que queramos n veces. Pero si queremos manipular o cambiar el valor de esa variable, es necesario que utilicemos la palabra reservada global. Acá tengo un ejemplo. Voy a tener la variable global, que es nombre y tiene mi nombre. Luego tengo la función saludar y yo quiero convertir ese texto a todo mayúsculas. Entonces escribo global nombre, que hago referencia a que estoy utilizando la variable global. Si yo omitiera esta línea de código y solo escribo nombre igual a nombre.upper, lo que va a pasar es que voy a crear una nueva variable local que se va a llamar nombre, pero la variable global va a continuar con su valor original. Acá ya estamos en nuestro IDE online que se llama onlinepython.com. Entonces dijimos que una función se escribe o se define con la palabra def, luego escribo el nombre de la función, habíamos hecho una función saludar, escribíamos paréntesis, luego dos puntos y luego necesitamos indentar o tabular el código que va a ir dentro de la función. Entonces aquí vamos a imprimir hola. Si yo escribo, por ejemplo, vamos a escribir otro hola, print holita y aquí otro print adiós.
Entonces, los primeros dos print son parte de la función, el último print no, y eso Python lo sabe por medio de la indentación. Por eso es importante que pongamos, que siempre tabulemos el código correctamente en Python, ya que no tenemos como un símbolo como llaves o alguna palabra que nos indique que ahí terminó la función. Es simplemente por medio de la tabulación. Entonces, si ejecutamos esto, vemos que solo imprimo el adiós porque la función no la estoy invocando. La función está definida, pero como no la estoy invocando, no se está ejecutando. Para ejecutarla, entonces escribo el nombre de la función, abro y cierro paréntesis y puedo ejecutarla cuantas veces yo quiera. ¿Ok? Entonces, ejecutemos. Y veo que me imprimió varias veces el texto que estaba dentro de la función. Entonces, para eso es que nos sirven las funciones, para utilizar código que queremos utilizar varias veces. Y le podemos agregar los parámetros que necesitemos para hacer que la función sea dinámica. Por ejemplo, veíamos que podemos saludar a una persona por medio de ese nombre. Y entonces así personalizamos, hola amiguito, así personalizamos el saludo. Llamé a la función 2 veces y se ejecutó la función o se personalizó el resultado de la función de acuerdo al parámetro que le envié. También veíamos que podemos retornar un valor. Por ejemplo, return, ya saludé. Entonces podemos guardar este return, lo podemos guardar en una variable que diga, no sé, resultado. Y podemos imprimir esa variable resultado. Entonces ejecutemos. Y vemos que acá obtuvimos o guardamos en una variable el resultado de esta función. El return nos funcionaría en el caso de que hagamos algún tipo de procesamiento o algún cálculo y el resultado de ese cálculo necesitamos obtenerlo y entonces ya lo guardamos en nuestra variable. Si solo necesitáramos procesar algo y no necesitamos un valor de retorno, omitimos la palabra return y nos funciona perfecto. También dijimos que si tuviéramos parámetros variables, utilizamos el asterisco. Entonces acá, en lugar realmente de ser una variable, es un array o una lista de parámetros. Entonces para eso podemos utilizar un ciclo for para recorrer cada uno de los valores que están en esta lista. Y tabulo otra vez para que este print esté dentro del for y el for está dentro de la función. Y entonces imprimimos. Y ahora acá lo voy a mandar solo un parámetro y me funciona. Si le mando más parámetros, my amiguito, también me funciona. Exactamente la misma función me funciona para un parámetro o varios parámetros porque utilicé acá como cantidad de parámetros variables. O si yo quisiera, a veces se puede dar el escenario en que el usuario no vaya a mandar un parámetro a la función. Entonces puedo asignar un valor por default. Digamos que el nombre va a ser obligatorio y que diga, no sé, país para saber desde dónde es. Y si no me lo manda, yo lo voy a asignar por default Guatemala. Y veo que puedo incluso mandar varios parámetros a la función, solo los separo por comas. Ahora sí, entonces, hola Mayra de Guatemala. Acá no le estoy especificando el país y le asigno por default Guatemala. Si yo acá le mando, no sé, ciudad de Guatemala. Entonces, ejecutemos. Hola Mayra de Ciudad de Guatemala. Entonces se adapta de acuerdo a cómo lo hayamos especificado. Ahora sigamos con nuestro ejemplo. Vamos a decir que queremos definir una función que se llama cocinar y vamos a recibir una cantidad variable de ingredientes. Entonces utilizamos el asterisco y lo voy a recorrer ingredientes y voy a imprimir. Entonces acá yo ya definí mi función cocinar. Acá solo está definida y no la estoy utilizando. Entonces digamos que yo quiero cocinar alfajores. Entonces voy a decir cocinar. Entonces voy a llamar a la función y le voy a especificar los ingredientes de los alfajores, que serían, no sé, si yo quiero cocinar, vamos a imprimir aquí, cocinar alfajores. Luego yo quiero cocinar chispas de chocolate. Chispas de chocolate. Entonces ya no lleva maicena, lleva chispas de chocolate, lleva azúcar normal, etc.
Entonces veo que acá puedo invocar a la función 2 veces. Incluso acá me fijo que yo estoy imprimiendo también el nombre de la receta. Entonces acá podría agregar otro parámetro más que sea nombre galletas. Y se lo puedo mandar como parámetro. Puedo borrar el print y acá puedo imprimir un print antes de todo que diga cocinar receta de los puntos nombre galletas. Entonces ahora sí ejecutemos y veo que acá estoy como preparando las galletas de alfajores, luego estarían las galletas de chispas de chocolate y hago los pasos para cada uno. Ahora digamos que yo quiero devolver un resultado que diga, digamos que yo quiero retornar la cantidad de galletas que me salieron de esta receta, entonces voy a retornar, no sé, 20 galletas, solo por poner un ejemplo. Entonces yo quiero guardar aquí cantidad. Entonces acá podemos decir que después de procesar o de hacer el proceso que hacía nuestra función, nos devolvió un resultado y el resultado que nos devolvió esa función lo podemos utilizar para lo que necesitemos. Ahora veamos, modifiquemos esto con una variable global. Vamos a definir acá una variable que sea cantidad de galletas por receta. Entonces vamos a decir que por default son 24 galletas por receta, que nos salgan dos docenas. Ok, entonces si yo quiero retornar esa variable acá, eso me va a funcionar. Estoy leyendo la variable sin ningún problema, pero si yo quiero modificarla, voy a decir que no sé, luego de mi proceso en realidad no me salieron 24, me salieron solo 20 y yo quiero cambiar el valor, asignarle 20, veamos qué pasa. Me imprimió 20, pero vamos a imprimir el valor de nuestra variable original y vamos a ver que no cambió. 24, sigue siendo 24, aunque aquí yo le cambié el valor. Esto es como que me creara otra variable que se llama igual, solo este tiene ámbito local y esta tiene ámbito global. Entonces para cambiar o para realmente cambiar esta, lo que escribo es global, el nombre de la variable. Ahora ejecutemos y ahora sí cambié mi variable global.